Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas aquí presentes. En esta noche venimos a continuar con el seminario del Apocalipsis, seminario expositivo. Hoy estamos en nuestra tercera reunión y vamos a estudiar la lección número 2, simplemente porque el capítulo primero de Apocalipsis lo dividimos en dos temas, pero de ahora en adelante vamos a estudiar en cada reunión un capítulo del libro de Apocalipsis, y en la lección número 2, que así le llamamos a esta lección, vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias, la primera parte, ya que el mensaje de Jesús a las 7 iglesias se divide en dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 2 vamos a estudiar los mensajes a las primeras 4 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y las fotos que ven en la pantalla son fotos tomadas en los lugares en donde estuvimos en el año 2004 en el sitio histórico de estas iglesias. Los nombres de las 7 iglesias del Apocalipsis son un símbolo de la iglesia en los diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 son 7 iglesias. Ese número indica plenitud, lo que significa que los mensajes de Jesús a las 7 iglesias se extienden desde la fundación de la iglesia hasta el tiempo del fin, cuando Jesús regrese a esta tierra. Los mensajes enviados a las 7 iglesias revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Quiero anticiparles que la iglesia cristiana se fundó en el año 31 de la era cristiana, cuando se completó el número de los 12 apóstoles, ya que uno de ellos había apostatado, y en el año 31 se eligió el sustituto de Judas, responsabilidad que cayó sobre Matías, y así que podemos decir que la iglesia apostólica tuvo su origen en el año 31. La iglesia existirá hasta que Cristo venga. Y desde el año 31 hasta que Cristo venga han pasado casi 2 milenios, y la iglesia cristiana ha pasado por 7 períodos que lo vamos a entender en la medida en que estudiemos el mensaje que Jesús envía a las 7 iglesias. Sin más, vamos a comenzar con la primera de las 7 iglesias, que es la iglesia de Éfeso. En esta primera parte del tema vamos a estudiar los versículos 1 al 7 del segundo capítulo. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Los he dividido en porciones, pero voy a leer lo que dicen los primeros 7 versículos. Simplemente lo he puesto en porciones para que lo podamos entender mejor. Con relación al destinatario a quien se envía el mensaje, dice Apocalipsis 2:1, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Con relación al remitente, el que envía el mensaje se identifica de esta manera: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candeleros de oro, dice. Sabemos que quien escribió esto es Jesús. Los reconocimientos que se hacen a esta iglesia están en el versículo 2. Dice así: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. En el versículo 4 presenta un señalamiento. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el versículo 5 hay una recomendación. Dice así: por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Después viene la advertencia que se hace:
Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. En el versículo siguiente, versículo 6, hay un segundo reconocimiento que dice de esta manera: pero tienes esto a tu favor, que aborreces las prácticas de los nicolaítas, que yo también aborrezco. Termina con una promesa preciosa. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Muy bien, habiendo leído los 7 versículos en donde está contenido el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué le reconoce Jesús a la iglesia de Éfeso? Leemos otra vez Apocalipsis 2:2 antes de contestar la pregunta. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. La respuesta a la letra A, pregunta 1, letra A, ¿están todos en el lugar correcto? ¿Qué palabra llena el blanco? Probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Así que se les reconoce a la iglesia de Éfeso que probó a los que decían ser apóstoles, pero que no lo eran, y los halló mentirosos. La palabra que llena el blanco es son. La recomendación apostólica para todos los creyentes de todos los tiempos está en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21. Cuando alguien reclama hablar de parte de Dios como si fuera un profeta o un apóstol o un predicador o un evangelista o un pastor, cuando alguien reclama que su mensaje viene de parte de Dios, esto es lo que el apóstol Pablo dice que debemos hacer. Dice: no menospreciéis las profecías, someted todo a prueba, retened lo bueno. La iglesia de Éfeso hizo lo que Pablo inmortalizó. La iglesia de Éfeso escuchó el mensaje de los que decían ser apóstoles y no lo eran, y encontró que el mensaje que ellos predicaban no estaba en armonía con la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso rechazó el mensaje de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Como resultado, conservó la pureza de la verdad. Rechazó de plano a los que decían ser apóstoles, predicadores o maestros cristianos y no lo eran. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir adelante con la segunda parte de la pregunta, y es que constantemente se nos presentan, nos encontramos, nos topamos con gente que profesa venir de parte de Dios, que profesa dar un mensaje de parte de Dios, y nosotros no podemos dar crédito a lo que nos digan a menos que descubramos que ese mensaje en efecto es de Dios. Y la forma de descubrirlo es analizando el mensaje y comparándolo con la Biblia. Si está en armonía con la Biblia, el mensaje es de Dios. Si el mensaje no está en armonía con la Biblia, no es de Dios. Lo que requiere que nosotros conozcamos la Biblia para poder detectar cuando un apóstol es falso o es verdadero. Lo segundo que reconoce Jesús a la iglesia de Éfeso está en el versículo 6, que dice así: pero tienes esto a tu favor, que aborreces las prácticas de los nicolaítas, que yo también aborrezco. ¿Qué es lo segundo que se les reconoce? Letra B. Aborreces las prácticas de los nicolaítas. Aborreces las prácticas de los nicolaítas, y la palabra que llena el blanco es la palabra prácticas. Así que Jesús les reconoce a la iglesia de Éfeso
el que aborrecía las prácticas de los nicolaitas. Quisiéramos saber qué son las prácticas de los nicolaitas, pero lamentablemente no tenemos demasiada información. Sin embargo, tenemos una información que es importante. Las prácticas de los nicolaitas aplica a cualquier práctica que Dios ha condenado. Cualquier práctica que Dios ha condenado, que haya supuestos seguidores de Cristo que lo toleran, lo permiten y lo promueven, eso lo podemos considerar como una práctica de los nicolaitas. Jesús espera de que sus seguidores vivan, como él dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso aparece en Mateo 4:4 y en Deuteronomio 8:3. La iglesia de Éfeso era celosa de lo correcto, tal y como lo define Dios en su palabra. La iglesia de Éfeso rechazó el desviarse de la verdad, rechazó la apostasía, se mantuvo en la verdad. No es una cosa que ignoren los que están aquí presentes, que muchas de las prácticas de las iglesias cristianas de hoy no tienen su origen en la palabra de Dios. Podemos considerar eso como una práctica nicolaíta. Son prácticas que algunos feligreses adoptan, pero que Dios no aprueba. Voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo, de lo que pudieran ser las prácticas de los nicolaitas, y tiene que ver con el uso de las bebidas embriagantes. En muchas iglesias cristianas se permite el uso moderado de bebidas alcohólicas. En muchas iglesias cristianas de hoy, no solamente en la iglesia católica, en muchas iglesias cristianas de hoy se permite el uso moderado de bebidas embriagantes. Sin embargo, yo puedo decir, basado en la santa palabra de Dios, que esa práctica es condenada por la palabra de Dios. Y lo voy a demostrar con un solo versículo, uno nada más. Proverbios 23. De ese capítulo vamos a leer los versículos 31 y 32 que dicen de la siguiente manera: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y como víbora dará dolor. La palabra de Dios, y solamente considerando un versículo, hay muchos más, condena el uso de bebidas embriagantes. En lo que tiene que ver con bebidas embriagantes, la moderación es 0 gotas. Es 0 gotas. Cualquier iglesia que promueva o que tolere el uso de bebidas embriagantes ha admitido una práctica de los nicolaitas. Y esas prácticas Dios no las aprueba. Las personas que usan bebidas embriagantes se perjudican a ellos mismos. Se perjudican a ellos mismos. Y no podemos ignorar que los que consumen bebidas alcohólicas no solamente se perjudican ellos mismos, también perjudican a la gente que está cerca de ellos, inclusive al bebé si es una mamá que está encinta. ¿Qué advertencia se hizo a la iglesia de Éfeso? Aparece en el versículo 5, Apocalipsis 2:5. Dice así: los que puedan, lean conmigo, así nos sentimos, así nos concentramos mejor en la lectura. Leamos. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué advertencia se hizo a la iglesia de Éfeso? Si no te arrepientes,
si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. La iglesia de Éfeso tuvo el acierto de rechazar las prácticas de los nicolaítas, pero la iglesia de Éfeso cometió un error. El pecado que cometió la iglesia de Éfeso fue el pecado de perder el primer amor. El pecado de un ser humano no perjudica a Dios, perjudica al pecador mismo y a las víctimas de su omisión o de su acto pecaminoso. Hay dos tipos de pecados: el pecado de omisión y el pecado de práctica de acto pecaminoso. El pecado de omisión tiene que ver con lo que debimos haber hecho y no hicimos. Y de eso habla Santiago en el capítulo 4, versículo 7, que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El pecado de omisión tiene que ver con lo bueno que debía hacer, pero no hice. Y como no lo hice, incurrí en pecado. El otro pecado es el acto pecaminoso, y el acto pecaminoso consiste en quebrantar la ley de Dios. Y de esto habla Primera de Juan 3:4, que dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. De esos tipos de pecados, el pecado de omisión o el acto pecaminoso, debemos arrepentirnos y debemos apartarnos. El pecado que se señala a Éfeso está en el versículo 4: has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es la solución? La solución a ese problema es: admite tu pecado, admite que has perdido tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Lo segundo es: entristécete y deja de hacerlo, como dice el versículo 5, arrepiéntete. Y lo tercero que debemos hacer es enmendarnos, como dice el versículo 5, vuelve a las primeras obras. Probablemente a lo largo de la vida de un cristiano hay momentos en que se pierde el brillo, el entusiasmo, el fervor. Cuando el cristiano se da cuenta de que ha perdido su fervor, debe admitir su error, debe arrepentirse y debe volver a su primer amor. Debe volver al entusiasmo que una vez tuvo y que por alguna razón se opacó. Dios no puede pasar por alto el pecado de abandonar el primer amor, como en el caso de la iglesia de Éfeso, y tampoco ningún otro pecado. Dice Apocalipsis 2:5: si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El pecado me separa de Dios. Y cuando yo estoy consciente de que estoy en pecado, tengo dos opciones. La primera opción, que es la correcta: apártate del pecado. La segunda opción, que sería el error: si no me arrepiento, entonces quedaré apartado de Dios, porque el pecado separa de Dios. En el libro Hechos de los Apóstoles, que lo estoy usando como referencia, saqué un pedazo de párrafo que quiero compartir con ustedes. Página 461, párrafo 1. En los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Tan incansablemente trabajaban por su maestro que en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El mismo párrafo añade: el Señor Jesús usó a la iglesia de Éfeso como símbolo de la iglesia cristiana de los días apostólicos. Entonces, la iglesia de Éfeso, con las virtudes y defectos, representa a la iglesia apostólica,
El primer tramo en la historia de la iglesia cristiana es la iglesia apostólica desde el año 31 hasta el año 100. ¿Qué pasó en el año 31? Se completó la docena de apóstoles con la elección de Matías en sustitución de Judas. ¿Y qué pasó en el año 100? Aproximadamente para ese tiempo ya Juan, el último de los apóstoles, había muerto. Así que consideramos la iglesia del año 31 al año 100 de la era cristiana, la consideramos como la iglesia apostólica porque a lo largo de esos 69 años hubo apóstoles. El último que murió cerca del año 100 fue Juan. Y con eso completamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos ahora al mensaje de la segunda iglesia, a la segunda iglesia que es la iglesia de Esmirna, y que el mensaje aparece en Apocalipsis 2 del 8 al 11, que dice de la siguiente manera: el destinatario escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El remitente, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice: reconocimiento que se le hace, conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Recomendación que se hace a la iglesia de Esmirna: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo, la advertencia es: el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y esa es la primera de las promesas. La segunda promesa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el más corto, pero tienen que notar que la iglesia de Esmirna vivió una experiencia espiritual muy rica. En el versículo 9, ¿qué experiencias estaba o estaría padeciendo la iglesia de Esmirna? Para contestar la pregunta, vamos a leer otra vez, les invito a que lo lean conmigo. Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. ¿Qué experiencias estaba padeciendo la iglesia de Esmirna? Estaba padeciendo de tribulación y pobreza, tribulación y pobreza. Tribulación y pobreza implica persecución, privarlos de sus propiedades, tener que dejarlo todo para huir, ser tomados presos, así que estaban en tribulación y en pobreza. La iglesia de Esmirna era víctima de la, ¿cuál es la palabra que llena el blanco? Era víctima de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Voy a tomar tiempo para explicar esto último: los que dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Los judíos del tiempo de Jesús, un buen grupo de ellos rechazó a Jesús y le llevaron a la muerte. Hubo judíos que también persiguieron a los seguidores de Cristo, como dice Hechos 8:1, que no vamos a leer, simplemente para que lo estudien en su casa. Hubo también posteriormente cristianos judaizantes, es decir, judíos que aceptaron el cristianismo, que atacaron a cristianos que venían del mundo gentil. Vamos a ver si me hice entender. En primer lugar, hubo judíos que persiguieron a Jesús y persiguieron a sus seguidores. En segundo lugar, hubo judíos que aceptaron el cristianismo, pero que atacaron a los cristianos que venían del mundo gentil.
Para Pablo, esos judíos eran falsos hermanos. Eran falsos hermanos. Aquí se anticipa un período de ataques injuriosos contra la iglesia por parte de los que se dicen ser judíos. Personas que reclaman ser judíos, que reclaman ser del pueblo de Dios, y que Jesús declara que en vez de ser verdaderos judíos, son más bien una sinagoga de Satanás. Y explico un poquito más adelante acerca de esto de sinagoga de Satanás. Pregunta 3. ¿Qué experiencia estaría padeciendo la iglesia de Esmirna? Y ahora vamos a contestar la tercera parte de la pregunta con el versículo 10, que les invito a que lo lean conmigo. No temas ningún temor de los que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Con esa información contestamos la letra C de la pregunta número 3. En lo futuro, algunos de ellos irían a la cárcel y tendrían tribulación de 10 días. Tendrían tribulación de 10 días. La palabra que llena el blanco es la palabra tribulación. 10 días de tribulación. Estamos hablando de 10 días de persecución, de cárcel y de muerte. Tenemos que aplicar la regla de día por año, la regla bíblica de día por año, que aparece en Números 14 y en Ezequiel 4. Esos 10 días representan 10 años, y esos 10 años se cumplieron durante los días finales del embajador Diocleciano, embajador del Imperio Romano, que desde el año 303 hasta el año 313, por 10 años, persiguió crudamente a los cristianos. Lo que había dicho el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna era una profecía que se cumplió 200 años después que se le indicó a Juan. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué se le prometió a la iglesia de Esmirna? Y vamos a leer Apocalipsis 2:10 nuevamente. Lean conmigo. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Qué se le prometió a los miembros de la iglesia de Esmirna si eran fieles hasta la muerte? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te daré la corona de la vida. No está diciendo aquí que ellos no iban a morir. Está diciendo que si eran fieles hasta la muerte, recibirían la corona de la vida. Serían resucitados, cuando Cristo venga serán resucitados y recibirán la inmortalidad. Cuando los cristianos son perseguidos, los cristianos tienen dos opciones. O se disponen a hacer frente a la persecución, aunque eso represente persecución, encarcelamiento o muerte, o renunciar al cristianismo. Los que renuncian al cristianismo no tienen ninguna promesa, pero los que deciden ser fieles, no importa lo que pase, tienen la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia de los tiempos de las persecuciones romanas entre los años 100 y 313. ¿Qué pasó en el año 100? La iglesia se quedó sin los apóstoles. Comenzó una nueva etapa en la historia de la iglesia. Ya no hay apóstoles. El último apóstol murió cerca del año 100. ¿Y qué pasó en el año 313? Cesaron las persecuciones imperiales.
Así que durante ese tiempo la iglesia cristiana vivió bajo las persecuciones del Imperio Romano desde el año 100 hasta el año 313, representados por la iglesia de Esmirna.